Bueno, muchachos, les procedo entonces a compartirles la segunda parte del tema correspondiente a estrés térmico, sobre el cual ya realmente vamos a trabajar en la parte correspondiente a el elemento práctico, es decir, la realización de estudios y análisis de puestos de trabajo frente a este factor de riesgo. Entonces, me permito compartirles aquí pantalla un segundo. Bueno. Bien, en relación entonces al estrés térmico, ya nosotros vimos toda la parte de fundamentación teórica del mismo, los diferentes elementos que debemos tener en cuenta a la hora de realizar o a la hora de evaluar el estrés térmico con sus diferentes, digamos, modos de análisis. Es decir, me refiero a el estrés térmico asociado a alta temperatura y el estrés térmico asociado a bajas temperaturas. Vamos a proceder ahora a hacer digamos, una revisión sobre cómo se debería realizar o cómo se realiza un estudio de estrés térmico ya en la parte práctica en un área de trabajo. Lo primero que debemos tener en cuenta antes de empezar a hablar de ello es el estrés térmico como método de evaluación, o más bien para hacer una evaluación de condiciones climáticas relacionadas al estrés térmico en un puesto de trabajo. El elemento que nosotros vamos a utilizar como medida, así como cuando hacemos iluminación hablamos de lux, cuando hablamos de ruido hablamos de decibeles. Acá, si hablamos de climáticas asociadas al estrés térmico, nuestro indicador va a estar asociado a lo que llamamos nosotros, bueno, más bien, podemos encontrar diferentes indicadores o modos de evaluación del calor. Los índices más utilizados en higiene ocupacional para hacer evaluación de estrés térmico son estos que les estoy compartiendo aquí en pantalla, de los cuales más bien el más común, el más importante, de pronto el más conocido y estandarizado a nivel internacional, es el que está resaltado en negro, que es el índice WBGT, que hace referencia a temperatura de bulbo, de globo, bulbo y seco. Seco, bulbo y globo, o temperatura, digamos, en esos tres contextos. Ahora voy a explicar exactamente eso, cómo se maneja y cómo se desarrolla. Bien, entonces, la mayoría de los, repito, estudios que se analizan, en los que se analiza este factor de riesgo, trabajamos con ese indicador. El indicador o el índice WBGT representa la temperatura a la cual puede ser sometido un trabajador bajo condiciones normales de ambiente y a una determinada carga laboral sin que eso ejerza, digamos, un daño o una problemática a nivel ocupacional en detrimento de su salud o de sus condiciones de seguridad. El índice WBGT está relacionado básicamente a la carga metabólica del organismo, es decir, cada uno de nosotros como seres humanos tenemos algo que se llama carga metabólica. Hay personas que, por ejemplo, son más propensas a soportar altas temperaturas. Hay personas que tú las pones el aire acondicionado media hora y ya se están congelando. Hay otros que por el contrario manejan el frío de una forma mucho mejor. Todo eso tiene que ver con la forma como reacciona nuestro organismo. Y uno de los elementos que debemos tener en cuenta a la hora de hablar de ese aspecto es lo que se llama carga metabólica del organismo, la cual en un ratico pues les explicaré cómo la podemos obtener y qué elementos están asociados a ese aspecto de la carga metabólica. La denominación o el nombre índice WBGT proviene básicamente de que en el proceso de cálculo de ese indicador nosotros trabajamos con tres tipos de temperatura o tres valores de temperatura. El medidor de estrés térmico o el equipo de medición de estrés térmico nos permite a nosotros obtener en una sola medición estos tres indicadores, que son de los cuales proviene el índice WBGT. Esos tres indicadores son temperatura húmeda, temperatura seca y temperatura de globo. Cada una de ellas o cada uno de esos tres valores son determinados por el equipo utilizando tres termómetros distintos. Un termómetro de bulbo húmedo, un termómetro de bulbo seco y un termómetro de globo. En un ratito que les muestre un poco la fotografía del equipo, van a darse cuenta a cuál corresponde cada uno. Una vez yo obtengo esos tres indicadores o esos tres tipos de temperatura,
el proceso siguiente es llevarlos a una ecuación que nos permite hacer el cálculo de ese indicador WBGT. Entonces, por ejemplo, aquí esta fórmula que estoy resaltando en color amarillo es la fórmula que usualmente se utiliza como norma estándar para hacer el cálculo de ese indicador. Si observamos el índice WBGT, tiene tres componentes: THB, que es temperatura de bulbo húmedo; TG, que es temperatura de globo; y TBS, que es temperatura de bulbo seco. Cuando yo hago, bueno, aquí debo hacer una claridad importante. Los medidores de estrés térmico, los equipos de medición de estrés térmico de antes, los antiguos, por decirlo así, tú tenías que hacer el cálculo o la obtención de cada uno de esas tres temperaturas, y luego los datos llevarlos aquí a la fórmula y hacer el cálculo del índice WBGT. Actualmente los equipos de medición de estrés térmica no requieren que tú hagas ese tipo de cálculos. El equipo te indica o te da los tres valores de temperatura de bulbo seco, bulbo húmedo y de globo, pero al mismo tiempo también te da ya el resultado del indicador o el índice WBGT. De tal manera que no es necesario que nosotros hagamos ese cálculo. Entonces, ese es un aspecto importante que quería también como aclarar antes de continuar en ese sentido. Lo otro es, tradicionalmente, digamos, se utiliza esta ecuación para hacer evaluación de estrés térmico en ambientes que tienen carga solar, es decir, ambientes externos con carga solar. Cuando se trata de interiores o exteriores, es decir, ambientes internos o externos, en donde no hay una carga solar directa fuerte o significativa, basta entonces con trabajar con la temperatura de bulbo húmedo y la temperatura de globo. No es necesaria la de bulbo seco. Sin embargo, repito, esto que estoy diciendo, pues un poco como para entender de dónde sale ese indicador que te da el equipo, pero en la práctica, con los instrumentos de medición que contamos actualmente, no es necesario que tú hagas ninguna de las dos ecuaciones, pues el mismo equipo te da el índice WBGT independientemente, ya internamente, digamos, determina el indicador indistintamente si hay o no hay carga solar directa. Entonces aquí tenemos digamos, lo que representa cada uno de esos indicadores: bulbo o índice WBGT, TBH, bulbo húmedo, globo y bulbo seco. Otro aspecto importante que incide mucho en la medición de estrés térmico es lo que llamamos carga metabólica o calor metabólico, que es esa carga térmica que nuestro organismo tiene como consecuencia de ciertas condiciones previas en las cuales se desarrolle el trabajo que estemos evaluando. Cuando yo tengo el índice WBGT, yo lo que hago es, me voy a esta gráfica. Esto es lo último que se hace. De pronto me estoy explicando al revés, pero es un poco para que entiendan de dónde sale cada cosa. En un estudio de medición de estrés térmico, lo que tú realizas es, vas con el equipo, tomas las mediciones en el área de trabajo y luego, analizando obviamente y previamente las condiciones en que el trabajador desarrolló su labor, al final te vas a esta tabla, a esta figura, perdón, a esta gráfica, y comparas el índice WBGT que te está dando el equipo con el deber ser. El deber ser lo obtengo de esta gráfica. ¿De qué depende realmente lo que decimos el deber ser o el índice WBGT adecuado? Va a depender básicamente del calor metabólico o las kilocalorías por hora que el trabajador mantenga en ese momento, de acuerdo al tipo de trabajo que esté desarrollando. Entonces lo ideal es que ubique el índice de calor metabólico, supongamos que es 210, para poner un ejemplo. Entonces yo lo ubico aquí en 210, subo hacia arriba, y esto me está indicando, cuando llego aquí a la curva, llego a este punto, y me muevo hacia la izquierda y digo, bueno, entonces, para 210 kilocalorías por hora, o para un calor metabólico de 210 kilocalorías por hora, el índice WBGT debería ser máximo de 30 grados centígrados. Si yo voy y hago la medición y me encuentro que el índice WBGT está por encima de 30 grados, entonces ya yo tengo una situación de riesgo que debo tratar y que debo solucionar. Si está por debajo, no hay ningún problema. Esa es la forma, al final, como nosotros valoramos y decimos, ven, ¿estoy bien o estoy mal? ¿Ok?
Hay una serie de tablas que nosotros nos dan unas indicaciones o unos, digamos, indicios de cómo pudiera llegar a ser en un momento dado el desarrollo del trabajo bajo unas determinadas condiciones. Aquí tenemos una tabla que cruza el calor, el consumo metabólico o el calor metabólico contra el índice WGT. Entonces me dice, a calor metabólico menor a 100, menor o igual a 100 kilocalorías por hora, una persona debería estar trabajando a un rango de temperatura con un índice WGT de 33 grados centígrados para una persona aclimatada o 32 para una persona no aclimatada. ¿Qué significa persona aclimatada, persona no aclimatada? Cuando ustedes llegan, por ejemplo, de la calle, vamos a poner un ejemplo, estuvieron en la calle haciendo diligencias, tomando bus, en fin, el calor corporal que hay en ese momento es altísimo. Tú llegas a tu casa, tú no vas a abrir la nevera de una vez. Tú tienes que esperar un tiempo para poder abrir la nevera y evitar con eso un resfriado. Lo mismo ahora con este tema de la pandemia, pues sucede exactamente lo mismo. Digamos que las recomendaciones que dan los expertos en salud es, si usted llega a su casa de la calle, pues báñese. Pero uno, también, digamos, buscando un equilibrio en las cosas, tú no te vas a meter al baño de una vez si vienes de pronto de una actividad física en donde estabas expuesto a una alta temperatura. Tú tienes que aclimatarte. Entonces, eso es lo que significa persona aclimatada o no aclimatada. Si yo estoy en una condición en la cual, pues, no, digamos, no hay un choque térmico del ambiente en el que yo venía hacia el cual voy a insertarme en este momento, pues entonces se le considera como una persona aclimatada. Pero si hay choque térmico, entonces se considera como persona no aclimatada. Entonces aquí tenemos digamos, un cuadrito que nos da como una referencia. Repito, esto es un valor, una tabla de valores límites de referencia, que es una guía. Entonces, usualmente uno trabaja con la gráfica o con esto. Yo prefiero trabajar con la gráfica, me parece mucho más eficiente que de pronto con esta tabla, que igual se trabajan con unos rangos. Entre 100 y 200, entre 200 y 310, mayor a 400, en fin. La estimación del consumo o calor metabólico, ¿cómo se obtiene? El calor metabólico, que lo vamos a simbolizar con la letra M, básicamente depende de las condiciones en que el individuo está desarrollando su trabajo. La Conferencia Americana de Higienistas Industriales estima o utiliza esta tabla como valores de referencia, en donde te dice, si el trabajador está sentado o está desarrollando su trabajo sentado, entonces tú puedes estimar un consumo metabólico de 0.3 kilocalorías por minuto. Ojo con lo siguiente. En esta tabla que estamos tomando como referencia, el calor o consumo metabólico está dado en kilocalorías por minuto. En la gráfica que les mostré hace unos minutos, esta de acá, voy a devolver, el calor metabólico está en kilocalorías por hora. Entonces, ojo con eso. Si yo voy a tomar esta tabla de referencia, este 0.3 yo tengo que transformarlo a kilocalorías por hora. Y entonces ahí sí me voy a la gráfica. ¿Ok? Ojo con eso. Si el trabajo es de pie, entonces el calor metabólico yo lo asumo como 0.6. Si el trabajo que está desarrollando es caminando, es decir, camino normal, no tiene de pronto sin un esfuerzo físico mayor, entre 2.0 y 3.0 kilocalorías por minuto. Y si se trata de una persona que esté subiendo una pendiente, es decir, estoy subiendo una lomita, por decirlo así, entonces yo le añado 0.8 kilocalorías por minuto por cada metro de altura que está subiendo. Esa es un poco una forma de evaluarlo. Aquí tenemos otra, dependiendo del tipo de trabajo. Si el trabajo es manual, pero es ligero o es pesado, entonces el calor metabólico medio que yo voy a tomar como referencia es o la medida de consumo es esta, entonces yo el rango es de 0.4, 0.9, 1, 1.7, si es trabajo con un brazo, con dos brazos o con el cuerpo completo, si es ligero, si es moderado, si es pesado. Entonces yo voy tomando, repito, como referencia estas tablas para determinar cuánto sería el calor metabólico que yo voy a tomar como base para evaluar el puesto de trabajo. Es muy importante, y ojo con esto, sobre todo para la actividad práctica que ustedes van a desarrollar, que cuando yo voy a hacer la evaluación de estrés térmico no es solamente utilizar el equipo, yo tengo que identificar primero y analizar primero las fuentes generadoras de calor o de frío, dependiendo del caso.
y además de ello, el tiempo de permanencia del trabajador y las condiciones en que él desarrolla el trabajo. Si es un trabajo manual, si es ligero, si es con un brazo, si es con dos brazos, si es sentado, si es de pie, si es caminando, y esos elementos me sirven como referencia para yo determinar el calor metabólico. En Colombia, este es uno de los factores de riesgo que adicional, complementario a otros que tienen ese mismo problema, no tienen como claramente establecido un patrón. Por tanto, la resolución 2400 del 79 toma como referencia, digamos, los valores establecidos para jornadas de 8 horas que propone la Asociación Americana de Higiene Industrial, en donde establecen en promedio que para trabajos livianos el índice WGT debe ser de 32.2 grados centígrados hacia abajo, trabajos moderados 29.5 y trabajos pesados 26.6. Sin embargo, tengamos en cuenta que las condiciones ambientales de trabajo son distintas. No es lo mismo evaluar estrés térmico en Bogotá que en Barranquilla, donde las condiciones ambientales de humedad y de viento son diferentes. Entonces ahí debo tener como esas variables a considerar para poder tomar ese aspecto. Aquí vemos lo que les mencioné ahorita del tema de la aclimatación. Cuando un trabajador es nuevo, esto es como una referencia un poco para tener en cuenta a la hora de hacer la vinculación de un trabajador a un puesto de trabajo en donde existen condiciones adversas o complejas en relación al estrés térmico. Cuando un trabajador es nuevo o está recién ingresado, el proceso de aclimatación puede durar aproximadamente entre 6 y 12 días. Aproximadamente. Ahí tú manejas más o menos el rango. ¿Qué es lo que se busca o cómo se debe programar el trabajo de esa persona entre esos 6 y 12 días? Al principio tú debes trabajar solamente el 50% de la jornada laboral durante el primer día de exposición a esa condición de alta temperatura. Es decir, primer día de trabajo llegó la persona. Entonces, él no va a trabajar 8 horas expuesto a esa condición de carga calórica alta a la cual que es propia de la naturaleza del trabajo. Sino que lo que tú haces es que, bueno, si la jornada es de 8 horas, trabaja 4, o sea, trabaja el 50%. Y de ahí en adelante, de hasta el día 6 o día 12, tú lo que vas haciendo es que vas aumentando diariamente la carga de tiempo. Vas aumentando un 10% aproximadamente cada día o cada 2 días, hasta que llegas al 100% de la totalidad de la carga. Es decir, ya ha pasado unos días, la persona entonces ya ahí sí estará todas las 8 horas desarrollando su labor en ese ambiente. Ese es más o menos como el proceso que se utiliza para el proceso de aclimatación de un trabajador a una condición adversa. ¿Qué otro elemento de control se utiliza también para este tema? Lo mencionamos cuando hablamos de las medidas preventivas. El tema de la hidratación, que es sumamente importante y fundamental. Un trabajador debe estar informado, debe estar capacitado y debe tener muy claro las medidas de control que debe utilizar en su ambiente. En esa medida, la ingesta de agua potable u otras bebidas hidratantes que no contengan alcohol, obviamente, durante la jornada laboral y de manera periódica, ayuda mucho a, de alguna manera, estabilizar, a manejar un índice de carga calórica o metabólica adecuado para el desarrollo del trabajador. Se dice que aproximadamente el trabajador debe tomar un vaso de agua cada 20 minutos, en promedio, y eso distribuido, digamos, durante el día para poder manejar una carga calórica adecuada. De entre los mecanismos de control, también encontramos lo que llamamos sistemas de ventilación. Los sistemas de ventilación se utilizan básicamente para hacer intercambio calórico entre el ambiente interno del local y el ambiente externo. Entonces, por ejemplo, si observamos la fotografía que está aquí, ustedes observan que en la fotografía hay una serie de elementos de salida o de ventilación. Internamente hay una temperatura que está en azul, color azul, y externamente, es decir, fuera del recinto, hay una temperatura que es la roja. Entonces, el sistema de ventilación lo que busca es, dependiendo del caso, obviamente, porque no es lo mismo frío a calor, permitir que de afuera del ambiente exista flujo, exista entrada de aire, que ese aire permita circular internamente y salir de manera tal que
yo pueda nivelar el ambiente, la temperatura ambiente que tengo dentro del recinto de trabajo. Eh, Obviamente hay que tener, digamos, muy en cuenta cuáles son las condiciones ambientales del país o de la ciudad en la que se está desarrollando el trabajo, porque si la temperatura externa es mayor que la interna, pues entonces este sistema no sería adecuado. Entonces, ese es un, digamos, como un aspecto para tener en cuenta allí. Tenemos también los intercambiadores de calor. Y el intercambiador de calor básicamente lo que hace es un dispositivo, vulgarmente le llaman aire acondicionado, pero realmente el nombre técnico es intercambiador de calor. Básicamente son dispositivos mecánicos, electrónicos y demás que permiten transformar la temperatura ambiente aprovechando, eh, por ejemplo, en este caso, esto es un sistema de aire acondicionado, que es el que usualmente nosotros utilizamos en nuestra ciudad y en nuestro ambiente por ser una ciudad obviamente de temperatura ambiente alta. Entonces el dispositivo lo que hace es pasar aire caliente sobre agua, lo enfría, lo transforma y luego humedece el aire de alguna manera nivelando o bajando el indicador de temperatura externo del local. Aquí tenemos lo que llamamos acondicionamiento de aire, que es precisamente el sistema de aire acondicionado que ustedes tradicionalmente conocen. Y tenemos lo que llamamos circuladores de aire. Dependiendo de la necesidad, repito, tú utilizas el dispositivo más adecuado. En algunas ciudades, por ejemplo, el intercambiador de calor es, digamos, adecuado. Lo mismo el acondicionamiento de aire. Pero en ciudades donde la temperatura ambiente es muy fría, el acondicionador de aire cambia digamos, cambia de tipología. Ya no utilizo yo un aire acondicionado, sino un calentador de temperatura, que es diferente. Entonces, por ejemplo, tú vas a Canadá, vas a un país de estos, y tú vas a encontrar allá son calentadores de aire, no aire acondicionado o intercambiador de temperatura fría como lo encontramos aquí en nuestro medio. El de estos dispositivos, el que más de pronto se nos puede dar para problemas es el circulador de aire. Y ahora les voy a explicar por qué. Barranquilla es una ciudad donde pasa mucho lo que les voy a mencionar. Resulta que tú de pronto dejaste estacionado el vehículo un rato, eh, dejas el vehículo estacionado, de pronto, en el caso nuestro, por ejemplo, yo llego aquí temprano, dejo el carro toda la mañana y ya yo salgo en la tarde o al mediodía. Y usualmente uno como individuo comete un gran error y es, la persona se sube en el vehículo y automáticamente prende el aire acondicionado. ¿Qué sucede cuando yo prendo el aire acondicionado de un carro? El aire que yo pongo a circular en ese momento durante una fracción de varios minutos es aire caliente. Incluso el aire caliente que está cargado en el motor, que entra a través del sistema de ventilación del vehículo y yo lo que recibo es digamos, un flujo de calor mucho más alto. Entonces, el circulador de aire es conveniente siempre y cuando exista un sistema de ventilación, es decir, de intercambio de temperatura entre el interior y el exterior. Pero si el recinto es totalmente cerrado y yo tengo ahí aire caliente concentrado y pongo un circulador de aire, lo que voy a hacer es aumentar el índice de temperatura, porque es como si yo estuviera poniendo aire caliente circular por todo el local. Entonces, la sensación térmica aumenta. Esto lo digo porque nosotros cometemos mucho ese error. Me imagino que de pronto a muchos de ustedes les pasa eso. Llegas a la casa, después de un día de trabajo fuerte, te metes al cuarto, te encierras y prendes el abanico. Y hay personas que hacen eso. O sea, tú te acuestas a echarte una siesta a mediodía, prendes el ventilador, te encierras, es decir, no hay circulación de aire. Y lo que estás haciendo allí es poner a circular, a generar una sensación térmica mayor, ¿sí? Porque estás poniendo a circular aire caliente. Te da mucho más calor. Entonces, ese es un aspecto a tener en cuenta porque los circuladores de aire no siempre son recomendables, siempre, repito, si es esa condición. El circulador de aire es conveniente siempre y cuando exista intercambio, es decir, el circulador debe ir amarrado a un sistema de ventilación. ¿Ok? Solo por sí mismo no es
del todo conveniente. Otra forma también de trabajar el tema, ya esto pensando en ambientes fríos, es el aislamiento térmico. Esta cinta o esta lámina que ustedes están viendo aquí en la parte de abajo son fibras. Esto se vende comercialmente, es muy, digamos, muy común, muy fácil de encontrar. Un segundo, por favor. Ahora, bien, bien, ¿cómo le ha ido? Qué pena. Entonces les decía que el tema del aislamiento térmico básicamente es un sistema muy, digamos, óptimo en el sentido de que ayuda muchísimo, sobre todo en ambientes de temperatura alta. ¿Qué es lo que se hace en ese caso? Entre el cielo raso, que es lo que ustedes están viendo en la fotografía, y la lámina o el techo o el eternit, digamos, del recinto de la casa, tú colocas unas láminas de fibra que son estas, como similares, esta fotografía que tengo aquí en color amarillo, esa es la lámina básicamente. Esa es una fibra que lo que hace es que absorbe o aísla la temperatura, la alta temperatura que, digamos, se carga en el techo de la casa o del recinto. Ese material lo que hace es que absorbe ese calor y al interior de la casa se siente el ambiente mucho más agradable, mucho más confortable. El problema con estos aislantes es que, bueno, por prácticas, por experiencia les digo, pues tienen unos costos asociados, obviamente, primero. Segundo, digamos, tienen un manejo delicado en el sentido que estas fibras hay que manejarlas con guantes, bueno, con una cantidad de equipos de protección personal, porque la fibra que contiene estas láminas genera problemas ¿cómo es? En la piel, en la persona cuando tienes contacto directo con él. Entonces, ese es como el único elemento a considerar cuando se va a hacer la instalación de ese tipo de láminas. La persona que lo va a hacer tiene que hacerlo con todas las precauciones y los equipos de protección personal adecuados, pero es una muy buena medida preventiva y de control frente a este tema, sobre todo en temperaturas altas como la nuestra. En muchas casas, en muchas construcciones, se utiliza esa fibra, repito, entre el cielo raso y la lámina de Eternit para hacer una especie de aislamiento térmico para el recinto, para la casa. Bien, eso como para tener ahí algunos aspectos también adicionales. Este es el medidor de estrés térmico, este que les estoy mostrando acá. Este es un equipo, el que está en color rojo con blanco, es un equipo tradicional, de los antiguos, digámoslo así. Nosotros aquí en la universidad tenemos el que está en el extremo derecho. Como ustedes observan, el equipo básicamente es este que está aquí. Pero el equipo tiene en la parte de arriba aquí 3 dispositivos de conexión, que es donde tú colocas cada uno de los sensores de acuerdo al tipo de termómetro que vas a utilizar. ¿Cuáles son los 3 tipos de termómetro? Termómetro de bulbo seco, que es este, el primerito. De globo, ese es fácil de identificar porque generalmente tiene un circulito, fíjense que este también lo tiene. Y de bulbo húmedo, el de bulbo húmedo tiene aquí un cilindro y dentro del cilindro se coloca una mecha. Esa mecha se humedece con un líquido especial que nos remite el proveedor. Se humedece y se coloca la mechita dentro del cilindro que tiene
el termómetro de bulbo húmedo. Se colocan los 3 sensores, se activa el equipo y de ahí en adelante póngalo a trabajar y póngalo a hacer la medición sin ningún inconveniente. Al momento de tomar la captura de información, él me va a mostrar en el monitor o en la gráfica los 3 tipos de temperatura. Fíjense, aquí lo tengo en 3 colores, amarillo, rojo, azul, para hacer la identificación de bulbo húmedo, bulbo seco, o temperatura de globo. Así como existen los equipos de dosímetro de ruido, ¿se acuerdan cuando vimos ruidos? El dosímetro es un equipo chiquitico que se conecta aquí, digamos, en la camisa del trabajador, y él dura con él todo el día. Existen también dosímetros de estrés térmico, que son dispositivos un poco más pequeños. Normalmente son dispositivos que van de bolsillo o se colocan en la correa del trabajador, y él trae un sensor que es el que se coloca a esta altura, más o menos muy similar al dosímetro de ruido, muy parecido, para hacer evaluaciones personalizadas o de puesto de trabajo o de trabajador durante toda una jornada completa. Sin embargo, aquí para el caso del estrés térmico, realmente el dosímetro no es necesario y tú puedes utilizar un medidor de estrés térmico como este y simple y sencillamente lo colocas. Él trae, de hecho, bueno, no lo trae, tú lo compras aparte, ¿cómo que se llama eso? Un soporte para colocarlo en el sitio de trabajo, y dejas el equipo el tiempo necesario tomando las mediciones adecuadas dependiendo del tipo de estudio que quieras realizar. Aquí tenemos por ejemplo, es un gráfico que yo, como ejemplo, de un estudio que hice hace un tiempo en una compañía utilizando uno de estos equipos, y él me va graficando fíjense que aquí tengo en azul WBGT interno y en verde WBGT externo. Es decir, me está dando los dos indicadores dependiendo de si hay carga térmica o no hay carga térmica. Yo selecciono con cuál de los dos quiero trabajar. Ese es básicamente. Y se aplicó para una empresa del sector metalmecánico. Importante, cuando yo voy a hacer un estudio de medición de estrés térmico, debo tener en cuenta hacer un proceso de inspección y reconocimiento a través de una visita al sitio. Ustedes en el ejercicio o en el desarrollo del trabajo o esta actividad o esta temática de este corte, yo no voy a hacer examen final, les voy a colocar o les voy a plantear a que ustedes realicen un estudio en su casa o en el trabajo donde estén. Y ahora más adelante les contaré un poquito de eso. El sitio que ustedes escojan, ustedes deben hacer un trabajo de reconocimiento inicial. En ese trabajo de reconocimiento o inspección inicial, ¿qué es lo que yo debo valorar? Si existen materiales, productos o elementos que puedan de pronto de alguna forma generar algún tipo de problema de temperatura, qué tipo de edificación es, cómo son las condiciones locativas. Las condiciones de exposición, es decir, el trabajador está, digamos, cerca, lejos, a qué distancia de la fuente de generación de calor o de frío, qué fuentes generadoras de frío o calor existen, cuáles han sido las experiencias y qué problemas de salud han presentado los trabajadores por manejo de estas temperaturas, cómo o en qué sitio voy a ubicar el medidor o el equipo de medición. Debo describir el puesto de trabajo, cuántos trabajadores hay en promedio en el área, cuánto tiempo de exposición normalmente o promedio tienen ellos en el local de trabajo. En fin, es como repito, un reconocimiento igual al que se hace cuando tú estás haciendo evaluación de iluminación o de ruido. Exactamente igual, solo que en este caso nos vamos a estar enfocando en las condiciones locativas, en este caso, por un lado, y dos, en las fuentes generadoras de temperatura, sea alta o sea baja.
El otro aspecto es, tú puedes hacer muestreo, es decir, cuando tú vas a hacer evaluación de estrés térmico, tú lo puedes hacer por muestreo o lo puedes hacer por medición de jornada completa. Si lo vas a hacer por medición de jornada completa, pues no hay ningún inconveniente, tú lo pones a trabajar durante las 8 horas el medidor de estrés térmico y al final tú calculas, el mismo te da el valor promedio y te muestra una gráfica como la que tenía yo acá, en donde te muestra el comportamiento del indicador de WGT durante las 8 horas de trabajo. Obviamente vas a encontrar ahí que habrán momentos en los que sube, otros en los que baja, porque a esto se le suma, recordemos que no es solamente la temperatura interna y las fuentes de calor, sino además de eso ahí también hay una carga térmica externa, que eso de alguna forma también incide. No es lo mismo medir la temperatura ambiente a las 8 de la mañana en Barranquilla que medirlo a las 11, 12 de mediodía o a la 1 de la tarde. Entonces eso también influye de alguna forma. Pero si tú lo quieres hacer por muestreo, hay dos formas de hacerlo. Si vas a hacer medición, por ejemplo, de oficios o puestos de trabajo que son iguales o similares, es decir, grupos homogéneos, no hay diferencia de quién es el trabajador porque el trabajo o el puesto de trabajo siempre es el mismo, pues lo puedes hacer seleccionando digamos, un procedimiento estadístico de muestreo. Si son diferentes, es decir, si hay situaciones o contextos distintos de trabajo, para cada contexto tú debes hacer un estudio diferente, ¿sí? Eso sí, hay que tenerlo muy, muy en cuenta en ese sentido. Primero, entonces, hago un reconocimiento del área, determino fuentes de calor, todo lo demás, hago una descripción del ambiente de trabajo y luego determino el calor metabólico. El calor metabólico, ¿cómo lo voy a determinar? Se puede hacer utilizando las tablas que les mostré yo ahorita o esta otra que está aquí, en donde tenemos que el calor metabólico está dado por el metabolismo basal, que es de 70W, 70, ahorita les muestro, aquí está precisamente, este es el otro, eh, la otra unidad con la que podemos hacer la medición del calor metabólico. Pero esto está en vatios, tengamos en cuenta que yo debo multiplicar por un coeficiente de 1.163 para pasar de kilocalorías por hora a vatios. Entonces, si aquí me lo están dando en vatios, yo debo hacer lo contrario. Debo hacer el ejercicio de transformación ahí. Pueden utilizar las tablas que están allá o cualquiera de los dos, pero es lo mismo. Entonces, aquí yo tengo, por ejemplo, de acuerdo a la posición del cuerpo, si es acostado, si es de pie, si es caminando, si es una pendiente, aquí tengo el indicador MI, al que se lo voy a sumar al metabolismo basal, que normalmente se trabaja con 70, es decir, 70, vamos a suponer un ejemplo, yo estoy haciendo un estudio de mi puesto de trabajo, yo permanezco más tiempo sentado, porque estoy en un trabajo de oficina. Entonces mi calor metabólico va a ser 70 vatios más trabajo sentado 21, serían 91 vatios. A eso súmale, ya llevo 91, a eso súmale otro coeficiente que es el M2, basado en el tipo de trabajo que realizo. Entonces, si el trabajo que yo realizo en mi oficina es un trabajo manual, ligero, donde yo no tengo esfuerzo físico mayor, le sumo 28 vatios más. Entonces ya tenía 91 más 28 serían 119. O sea, ya tú vas sumando, ya tienes los tres elementos y eso es lo que vas a transformar de vatios a kilocalorías por hora y te vas a la gráfica, ¿sí? Para determinar cuál debería ser el índice WGT. Esa es la forma como se hace un estudio de evaluación para determinar si el indicador de temperatura o de estrés térmico es adecuado o no es adecuado. ¿Listo? El número de observaciones va a depender de varias cosas. Si la exposición es continua, es decir, no hay desplazamiento, el trabajador permanece la mayor parte del tiempo ahí y no hay variación de temperatura en el proceso, entonces yo puedo tomar mínimo 4 mediciones de 15 minutos cada uno. Es decir, las voy promediando o las distribuyo en jornadas o en momentos, más bien, las distribuyo en momentos distintos de la jornada laboral. Pero en total yo debo tener 60 minutos de evaluación distribuidos en 15 minutos cada uno, mínimo 4 mediciones, repito. Lo ideal es que sean más, pero tengamos en cuenta que esto se asume de esta forma porque los equipos de medición, las empresas no los tienen. Normalmente ellos contratan, y esto normalmente a veces lo pagan por hora o se hace el alquiler del equipo. Entonces por eso se trabaja de esta manera. Si hay una exposición continua del oficio con desplazamiento a otras áreas de trabajo, entonces ahí sí la cosa cambia. Yo debería entonces realizar
4 mediciones de 15 minutos en una hora, mínimo una hora en cada área. ¿Sí? Esa es un poco la forma como debo realizarlo. Aquí tienen ustedes las referencias bibliográficas en relación a lo que es la medición de estrés térmico, por si quieren hacer de pronto alguna consulta. Entonces, ya para efectos prácticos del trabajo que ustedes van a realizar, qué deben hacer? Esto se lo voy a escribir por el grupo, pero de todos modos quiero dejarlo grabado acá para que no vayan a tener inconvenientes o dudas al respecto. ¿Qué van a hacer ustedes? Miren, para este corte yo tengo previsto 3 evaluaciones. Yo no voy a hacer examen final, es decir, el examen final va a ser un trabajo práctico. Van a tener 2 actividades para la formativa que son 2 foros. El primer foro está, aquí les estoy mostrando en la plataforma, en el link, perdón, en la pestaña de estrés térmico, ahí ustedes tienen un foro que se llama Foro Estrés Térmico, en donde ustedes van a responder, creo que son 3 preguntas. Déjenme aquí que esto abra, para mostrarles en línea el trabajo. Ustedes van a responder a estas 3 preguntas, son preguntas de orden general, de conocimiento general, asociadas al tema de estrés térmico. Ustedes van a responderlas y van a dar su punto de vista en el foro. Ese foro está abierto hasta el 10 de diciembre. Todas las actividades van a estar abiertas hasta el 10. No puedo aplazarlas más porque hay que pasar nota y de hecho lo estoy poniendo incluso un poco más del tiempo que debería estar. Entonces, eso viene siendo semana 11, primer foro. El segundo foro está en la semana 13, si no estoy mal. Vamos a buscarlo aquí. Sí. Muy sencillita, no tiene nada del otro mundo. También es una pregunta que a partir, digamos, de un artículo que está publicado ahí, expongan su punto de vista, bueno, más bien expongan su punto de vista en relación a qué tan conveniente creen ustedes o qué tan necesario consideran que ustedes los estudios de estrés térmico en puestos de trabajo en nuestro departamento, conociendo pues las condiciones climáticas de nuestro país, de nuestra ciudad. Esas 2 actividades, esos 2 foros van a sumar a la formativa del último corte. ¿Listo? Y la cognitiva va a estar dada esa está en la semana 12. Aquí en la semana 12 ustedes tienen un link que dice análisis de estrés térmico caso aplicado. Entonces van a hacer un trabajo similar al que se hizo con iluminación en sus casas. ¿Cuál es la idea? La idea es la siguiente. Ustedes van a tomar como base todo esto que hemos estado revisando en los 2 videos que están cargados, cargados en la plataforma, más toda la información que está ahí. Ahí tienen bastantes videos de simulación y demás para complementar el tema. Ustedes van a tomar un sitio, vamos a hacer un estudio, una simulación de un estrés térmico en un sitio en su residencia, en su casa. ¿Qué les propongo? En la cocina, por ejemplo, que es donde hay de pronto, si hablamos de la casa, es donde el sitio donde de pronto más temperatura se puede concentrar como tal. ¿Cuál sería la idea? La idea es que ustedes hagan el estudio obviamente en el momento en que estén cocinando en esa zona. Como ustedes no van a tener un medidor de estrés térmico, con un equipo de medición de estrés térmico, mi recomendación es búsquense un termómetro, ¿sí? Que ahora con este tema de la pandemia es fácil de conseguirlo. No es lo mismo, pero bueno, repito, es como para no dejar por fuera el asunto. Consíganse un termómetro. Supongamos el caso que la persona está cocinando, la persona que está ahí, que es el que para nosotros va a ser el trabajador, que está preparando el almuerzo, preparando la cena. Ustedes van a hacer la medición de su temperatura corporal durante los 15 minutos. Vamos a poner el ejemplo, que es lo que pide el ejercicio. Lo van a hacer en las casas, normalmente se hacen unas 3 rondas: desayuno, almuerzo y comida. Vamos a poner un ejemplo. Entonces tú haces la medición
a la hora del desayuno, a la hora del almuerzo, a la hora de la comida o de la preparación de la comida, esos 15 minutos utilizando un termómetro normal. El termómetro te va a dar temperatura normal. El termómetro no va a igualar, obviamente, el índice WGT que te da un equipo. Y realmente no hay un simulador. Yo no he podido encontrar un simulador como el caso de ruido o iluminación u otros a través del teléfono que me permite simular eso. Por eso les estoy pidiendo que lo hagan con un termómetro normal. No es lo mismo, repito, pero bueno, dadas las condiciones de seguridad que tenemos y todas las restricciones que hay, vamos a hacerlo con un termómetro normal y vamos a asumir que la temperatura corporal que te da el termómetro de la persona que le estás haciendo la medición es el equivalente al WBGT, que sería el que obtuviéramos si tuviéramos el equipo haciendo la medición. Eso es lo único que va a variar. De resto, ustedes van a hacer el estudio igualito, van a hacer una descripción del área, qué fuentes de calor hay, cuánto tiempo permanece la persona promedio durante el día expuesta a esas condiciones, si hay movimiento, es decir, si camina, si sale para un lado, para el otro, en fin. Todo eso que vimos ahí en la descripción del tema, lo van ustedes a evaluar como una inspección del área de trabajo, toman las mediciones y luego, basado en, ustedes determinan cuál sería el calor metabólico de esa persona dependiendo de la forma como realiza su trabajo y se van a la gráfica, ¿sí?, que les mostraba aquí en la presentación, que es, voy a volver otra vez acá para aquí, y determinan de acuerdo al calor metabólico que ustedes consignaron, eso sí lo tienen que sustentar, o sea, tienen que sustentar por qué le puse el calor metabólico de tanto y de dónde lo saqué. Entonces, supongamos que te dio 310, bueno, listo, entonces yo digo 310, el índice WGT debía ser de 26 grados centígrados, y la medición que yo le tuve con el termómetro me dio 32, quiere decir que estoy súper por encima. Bueno, en ese caso, ¿qué harías tú o qué implementaciones tomarías tú como mecanismos de control? Recordemos que tenemos varias, para poder mejorar las condiciones de trabajo de esa persona, asumiendo, repito, que estamos haciendo un ejercicio simulado. Es decir, ustedes están simulando un estudio de estrés térmico en un ambiente de sus casas, o aquel, que de pronto si alguno de ustedes tiene la posibilidad de hacerlo en el trabajo, pues lo puede hacer en el trabajo, pero para facilitarle las cosas y no enredarlos con eso, vamos a hacerlo, digamos, le doy como la recomendación que lo hagan ustedes en su casa, en la cocina, un domingo que esté de pronto, prográmense bien, un domingo, un sábado, para poner un ejemplo, si de pronto están trabajando, no están todo el día en la casa, prográmense un sábado o un domingo y hacen las mediciones en las horas o en las franjas en las que se hace preparación de comidas para la casa. Y ahí van haciendo el estudio como tal. Ese ejercicio o ese trabajo que lo van a cargar aquí en la plataforma en la semana 12 es el que voy a tomar yo como examen de la cognitiva o la evaluación formación, o la nota cognitiva del último corte. Entonces, por favor, tengan en cuenta, prográmense bien, hagan las actividades a tiempo. Todas están hasta el 10 de diciembre, no tengo forma o no hay plazos de esa fecha, les estoy poniendo bastante tiempo, precisamente para que ustedes puedan desarrollarla con calma, hagan los dos foros, hagan su estudio, y las dudas o inquietudes que puedan llegar a tener, por favor, comuníquense conmigo por el chat, comuníquense conmigo directamente, y con mucho gusto yo les voy complementando y les voy haciendo las indicaciones del caso. Entonces, ese es básicamente lo que corresponde, la forma como vamos a trabajar entonces la evaluación de este último corte. Cualquier duda que tengan, por favor, me escriben, ¿vale? Muchos éxitos y bendiciones para todos y nos vemos entonces prontamente, esperemos con el favor de Dios.